En una temprana mañana de otoño, Bryce Kingsley se despertó media hora antes de que sonara el despertador. El somnoliento silencio de la casa solo se veía roto por el sonido de la respiración de su marido tumbado a su lado. Intentando no molestar a Torrance, se levantó con cuidado de la cama. Le resultaba familiar, como si estuviera husmeando en su propia casa. En la cocina, Bryce se preparó un té fuerte y se acomodó junto a la ventana. Sus dedos buscaron automáticamente su cuaderno de dibujo. El lápiz se deslizó suavemente por el papel, creando los contornos de un nuevo proyecto de paisajismo para un parque del centro de Decatur. Las mañanas eran su momento, las únicas horas en las que nadie interrumpía sus fantasías. El encargo municipal de rediseñar el parque del centro era su mayor logro en sus 5 años como arquitecta paisajista, un proyecto que podría llevarla a un nuevo nivel profesional. Sonrió ante sus pensamientos. Nadie en su familia se sorprendía de su elección de profesión. Desde niña, Bryce había preferido la compañía de las plantas a la de las personas. En el mundo de los árboles y las flores, todo era más sencillo. Dales cuidados y responderán con belleza. El crujido del parqué interrumpió sus cavilaciones. Torrance, despeinado por el sueño, se detuvo en la puerta con expresión agria. ¿Otra vez pintando?, preguntó en lugar de saludar. La casa se ha quedado sin té y tú estás desperdiciando la última bolsita. Bryce miró con culpabilidad su taza. Lo siento, puedo compartirlo. Torrance refunfuñó y empezó a rebuscar en silencio en los armarios. Bryce observó sus movimientos, fijándose en la camiseta de ayer con el logotipo de Johnny's Jetlag, el grupo en el que había tocado el bajo antes de que se separaran 2 años atrás. Desde entonces, Torrance se describe a sí mismo como un músico en búsqueda creativa, pero la búsqueda le ha llevado más tiempo. Hoy no puedo recogerte después del trabajo, dijo encontrando por fin un paquete de café instantáneo. Cononaim, he quedado con Huxley. Prometió presentarme a un productor. Esta podría ser mi oportunidad. Bryce sonrió tenso. Torrance Dremel, su marido desde hacía 6 años, siempre estaba a punto de hacer un gran avance. Esos avances solían terminar con un regreso tardío a casa y olor a cerveza. Por supuesto, no pasa nada. Puedo coger el autobús. ¿El autobús?, resopló. ¿Con tu sueldo? Coge un taxi. No quiero preocuparme si llegas tarde. La preocupación de Torrance no solía ser por su seguridad, sino por tener que preparar él mismo la cena. Bryce permaneció en silencio. Por cierto, voy a necesitar dinero para la reunión. Ya sabes, para invitar a Huxley y a su amigo. Bryce suspiró. Hacía tiempo que su cuenta conjunta se había convertido en su cartera personal, de la que Torrance sacaba fondos sin miramientos. Torrance, ya tenemos muchos gastos este mes. Tal vez... Dios, Bryce, puso los ojos en blanco. No estoy pidiendo mucho. Acordamos que yo hago el trabajo creativo y tú aportas lo básico. Es una elección que hicimos juntos. Tú estuviste de acuerdo. Bryce cerró el álbum. De hecho, 6 años atrás, había aceptado apoyar a su marido mientras él se forjaba una carrera musical. Entonces, él estaba lleno de energía y planes, y ella se había enamorado de su ambición. Ahora solo le queda la costumbre y el miedo a admitir que su relación se ha convertido en dependencia económica, por un lado, y humildad silenciosa, por otro. Claro que transferiré el dinero, se levantó de la mesa. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Recogiéndose en el baño, Bryce consideró su reflejo. 32 años, cabello castaño con los primeros mechones plateados que no tenía prisa en teñir. Cansancio en sus ojos verdes, a pesar de haber dormido lo suficiente. Torrance había dicho una vez que sus ojos le recordaban a un bosque primaveral. Ahora rara vez la miraba a los ojos. En la oficina de la empresa de jardinería Greenhaven, Bryce se sumergió en su trabajo. Hacía tiempo que sus compañeros se habían acostumbrado a la expresión concentrada de su rostro y al modo en que podía permanecer concentrada en sus planos durante horas y horas. Muchos la consideraban poco sociable, pero en realidad se sentía más cómoda en el mundo de las líneas, las proporciones y las plantas que en el de los cotilleos de oficina. Bryce, ¿tienes una llamada? La voz de la secretaria la sacó de su contemplación del proyecto del parque. Era una llamada personal. Bryce frunció el ceño. Las llamadas personales a un teléfono de trabajo eran raras. «Señorita Kingsley», una voz masculina desconocida sonó en el auricular. «Me llamo Percy Gamble.
Soy el abogado de su abuela, Eleanor Kingsley. A Bryce se le apretaron las tripas. Hacía 2 años que no veía a su abuela, no desde que se había mudado a Decatur. Las conversaciones telefónicas eran cada vez menos frecuentes. Eleanor era dura de oído, y Bryce siempre estaba demasiado ocupada. ¿Le había pasado algo?, preguntó en voz baja. Lo siento, señorita Kingsley, pero su abuela falleció hace 3 días, tranquilamente, mientras dormía. Bryce apretó el auricular. Los recuerdos de las vacaciones de verano en casa de su abuela llegaron en oleadas. El olor a bollos recién horneados, el enorme jardín donde se había enamorado por primera vez de las plantas, la voz tranquila que le contaba historias de árboles y flores increíbles. Me doy cuenta de que es un momento difícil, continuó el abogado, pero tengo que discutir algunas formalidades con usted. Su abuela dejó testamento y usted es el heredero principal. Bryce parpadeó confuso. Heredera, pero la abuela no tenía nada más que la casa y el jardín. Señorita Kingsley, su abuela era una mujer muy prudente. Hizo varias buenas inversiones en los últimos 30 años. También vendió sus tierras a un promotor inmobiliario 5 años antes de morir, dejando solo la casa y el jardín contiguo. Estos fondos los invirtió con bastante éxito. Bryce escuchó, incapaz de creer lo que oía. Su tranquila y modesta abuela, que había trabajado como maestra de escuela toda su vida, había resultado ser una inversora con talento. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó. Cuando el abogado dio una cifra, Bryce tuvo que sentarse. La cantidad era suficiente para cambiar por completo su vida. ¿Tengo que venir? ¿Firmar algunos papeles? Sí, sería aconsejable. Te enviaré un correo electrónico con todos los detalles. También me gustaría informarle de que el funeral será este sábado. Después de la llamada, Bryce se quedó largo rato mirando al vacío. El dolor por la pérdida de su abuela se mezclaba con la conmoción por la inesperada herencia. Recordó su última conversación. Eleanor le había preguntado si era feliz. Bryce había mentido diciendo que sí. Ahora se preguntaba si su abuela sabía la verdad. ¿Habría notado cómo cambiaba la voz de su nieta al mencionar a su marido? Cuando Bryce volvió a casa aquella tarde, encontró a Torrance frente al ordenador. A juzgar por las pestañas de guitarra abiertas, la reunión con el productor o no se produjo o no salió como él esperaba. ¿Qué tal el día?, preguntó ella quitándose el abrigo. Bien, murmuró él sin apartar los ojos de la pantalla. No hay nada en la nevera. Pensaba que te traerías algo por el camino. Bryce se tragó la respuesta mordaz y entró en la cocina. La nevera vacía era otro recordatorio de la división del trabajo en su familia. Torrance llamó cuando regresó a la habitación. Mi abuela ha muerto. Por fin se apartó del ordenador y la miró con una expresión que pretendía mostrar simpatía. Lo siento, dijo sin mucho entusiasmo. ¿Es la de Reading? Sí, se sentó Bryce frente a él. El funeral es el sábado. Iré mañana por la noche y volveré el domingo. ¿El sábado? Torrance frunció el ceño. Cormac da una fiesta el sábado. Prometiste venir conmigo. Bryce miró a su marido con incredulidad. ¿De verdad esperaba que se saltara el funeral de su abuela por la fiesta de su amigo? Torrance, es el funeral de mi abuela, la única persona de mi familia que siempre ha estado ahí para mí. Vale, vale. Levantó las manos en un gesto conciliador. Solo un recordatorio. ¿Necesitas ayuda para hacer la maleta? Era tan poco habitual en Torrance que Bryce se sintió confundido por un segundo. No, gracias, puedo arreglármelas. Lo que tú digas, volvió al ordenador. Bryce fue al dormitorio y empezó a empaquetar. Sus pensamientos giraban en torno a la herencia. Aún no había decidido si contárselo a Torrance. Una parte de ella temía su reacción, no los celos, sino lo rápido que empezaría a planear cómo gastarse el dinero. Más tarde, cenando pizza a domicilio, Torrance preguntó de repente, ¿Tu abuela dejó testamento? Bryce puso lentamente una porción de pizza en su plato. Así que, después de todo, había pensado en ello. Sí, respondió ella con cautela. El abogado dijo que hablaríamos de los detalles mañana. ¿Te ha dejado algo? Parecía interesado. No lo sé, mintió Bryce. Quizá algún recuerdo. Torrance asintió, pero en su rostro estaba claro que no se lo creía. En 6 años de matrimonio, había aprendido a darse cuenta cuando ella no decía la verdad. ¿Sabes, si hay algo sustancial ahí,
podríamos mejorar el equipo de mi estudio. Pierce dijo que nunca atraería la atención de una discográfica seria con mi viejo equipo. Bryce sintió que la irritación crecía en su interior. Ya está manejando un dinero cuya existencia acaba de descubrir hace 5 minutos. Deja que entierre primero a mi abuela y luego pensaremos en tu carrera musical, dijo más cortante de lo que pretendía. Torrance enarcó las cejas sorprendido. Solo era una sugerencia. ¿Qué te pasa hoy? Lo siento, dijo Bryce automáticamente. Solo estoy cansada y disgustada por lo de la abuela. Lo entiendo. Le dio unas palmaditas en la mano con la mirada de un hombre que cree haber cumplido con su deber marital de expresar simpatía, y volvió a su pizza. Aquella noche, tumbada junto a su marido que roncaba, Bryce miró al techo y pensó en su vida. Recordó cómo se habían conocido ella y Torrance, en una exposición de jardinería en la que su grupo actuaba como telonero. Era extravagante, carismático, pelirrojo y de ojos azules brillantes. Para ella, siempre reservada y con los pies en la tierra, parecía aportar color a su monocroma vida. Los 2 primeros años estuvieron llenos de música, viajes espontáneos y sueños. Luego la banda se disolvió. Torrance empezó a beber. Ella le apoyó, creyendo en su talento. Le prometió que las cosas iban a cambiar, que lo único que tenía que hacer era esperar un poco más. Y ella esperó. Durante 6 años había sido su retaguardia, su apoyo, su cartera. Y ahora, con la inesperada libertad de una herencia, de repente sintió lo poco libre que había sido todos estos años. Bryce pasó 2 días en Reading, haciendo papeleo y despidiéndose de su abuela. La casa de Eleanor, pequeña pero acogedora, estaba llena de recuerdos. El jardín, antaño cuidado y florido, parecía ahora descuidado. Su abuela había estado enferma los últimos meses y no podía cuidarlo. Percy Gamble, un abogado anciano de ojos amables, le explicó detalladamente las condiciones de la herencia. Además del dinero, Bryce recibiría la casa y todas las propiedades de Eleanor. Tu abuela era una mujer muy sabia, dijo entregándole una carpeta con documentos. Siempre decía que la independencia era un lujo que una mujer debía permitirse. Bryce asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado su infancia escuchando las historias de su abuela sobre plantas, pero al parecer se había perdido las lecciones más importantes sobre la vida. Después del funeral, sentada en la casa vacía, Bryce tomó una decisión. Vendería la casa de su abuela. Había demasiados recuerdos dolorosos y le resultaría difícil venir aquí desde Decatur. En lugar de eso, cumpliría su viejo sueño de comprar una casa grande con jardín en Decatur, donde podría crear su propio paraíso verde. Cuando regresó a casa el domingo por la noche, Torrance la recibió con un cuidado inusitado. Preparó la cena, recalentó una lasaña congelada e incluso compró una botella de vino. ¿Qué tal ha ido?, preguntó sirviendo el vino en copas. Bryce sonrió cansada. Normal, lo más normal posible. Había mucha gente. La abuela era muy querida en el pueblo. ¿Ah, herencia?, preguntó Torrance con indiferencia. Bryce tomó un sorbo de vino, ordenando sus ideas. Sí, mi abuela me dejó la casa y algo de dinero. Deliberadamente no especificó la cuantía de la herencia. A Torrance se le iluminaron los ojos. «Es maravilloso», exclamó con un entusiasmo que no había mostrado en mucho tiempo. «Podríamos utilizar el dinero para...» «Estoy pensando en comprar una casa», lo interrumpió Bryce. «Aquí, en Decatur, en el barrio de Riverwood». Torrance dejó de hablar a medias, digiriendo la información. «¿Una casa? ¿En Riverwood?», sonrió. «¿Tienes idea de cuánto cuestan las propiedades allí? Además, ¿para qué necesitamos una casa nueva? Este piso es bastante... Tengo suficiente dinero», dijo Bryce con firmeza. «Y quiero una casa con jardín. Sabes que siempre ha sido mi sueño». Torrance la miró con expresión desconcertada. «Pero tenemos que hablarlo juntos. Es una decisión importante que nos afecta a los dos. ¿Cómo es tu decisión de dejar tu trabajo a tiempo completo y dedicarte por completo a la música?», preguntó Bryce en voz baja. «¿Lo habíamos hablado juntos?». Torrance se echó hacia atrás en la silla, claramente poco preparado para este giro de la conversación. «Eso es diferente. Sabías que la música era mi pasión. No puedo dejar mi trabajo de oficina». «Y mi jardín es mi pasión», replicó Bryce. «Y no quiero seguir aplazando mi sueño». Se miraron fijamente a través de la mesa, y Bryce se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo,
estaba viendo realmente a su marido. No al músico carismático del que se había enamorado, sino a un hombre acostumbrado a vivir de los demás y que pensaba que era su derecho. Mañana empezaré a mirar casas, dijo levantándose de la mesa. Puedes acompañarme si quieres. Torrance no contestó nada, pero la expresión de su cara lo dejaba claro. No creía que ella fuera a hacerlo de verdad. En 6 años de matrimonio, Bryce siempre había cedido. Siempre había transigido. Siempre había antepuesto sus deseos a los de ella. Pero esta vez no. Mientras se dormía, Bryce pensó en las palabras del abogado. La independencia es un lujo que una mujer debe permitirse. Decidió que era hora de permitirse ese lujo. Bryce hojeó listados de propiedades mientras estaba sentada en su despacho durante la pausa para comer. Sus compañeros estaban acostumbrados a verla inmersa en su trabajo, así que nadie prestó atención a las pestañas abiertas, con fotos de casas de lujo en el barrio de Riverwood. Escribía metódicamente las direcciones y los números de teléfono de los agentes inmobiliarios, imaginando mentalmente cómo convertiría el futuro jardín en una obra de arte. Una semana después de regresar de Reading, el dinero de la herencia llegó a su cuenta. Torrance fingió no darse cuenta de su entusiasmo por la búsqueda de casa, suponiendo que era una moda pasajera que pronto pasaría. Ni siquiera le preguntó cómo iba la búsqueda, y Bryce no tenía prisa por compartir detalles. El sábado por la mañana, con Torrance aún dormido tras una noche en un bar local, su nueva banda había tocado allí su primer concierto, Bryce fue a reunirse con el agente inmobiliario. P.D. Ambrose, un hombre bajito y enérgico, con un bloc de notas y un portapapeles, la recibió en la entrada de la primera casa de la lista. Señora Dream, encantado de conocerla, le estrechó la mano enérgicamente. He preparado 5 opciones que se ajustan a sus deseos. Empecemos por esta, la casa más nueva de nuestra lista, construida hace solo 3 años. La casa era moderna, con un césped perfectamente nivelado y un paisajismo minimalista. Habitaciones espaciosas, ventanas panorámicas, colores claros. Todo parecía inmaculado e impersonal. Bryce sonrió amablemente mientras escuchaba los entusiastas comentarios del agente inmobiliario sobre el sistema de casa inteligente de última generación y los materiales ecológicos, pero en su fuero interno ya sabía que no era lo que estaba buscando. La segunda casa, una mansión victoriana con una rica historia, parecía demasiado sombría, a pesar de su magnífica arquitectura. La tercera era demasiado pequeña. La cuarta estaba junto a una carretera muy transitada, lo que hacía imposible crear el jardín tranquilo con el que soñaba. Bryce condujo hasta la última casa de la lista sin muchas esperanzas, pero en cuanto el coche giró hacia una calle tranquila, con extensos robles a ambos lados, algo en su interior se estremeció. Este es Old Maple Road, uno de los barrios más antiguos de Riverwood, comentó Ambrose mientras aparcaba delante de una casa de 2 plantas con un amplio porche. La casa se construyó en 1927 y se reformó por completo hace 5 años. Los actuales propietarios se van a vivir a otro estado. Bryce salió del coche despacio, mirando la fachada. La casa de ladrillo con columnas blancas enmarcando la entrada parecía a la vez señorial y acogedora. Pero lo más importante era que el terreno era grande, con árboles centenarios y parterres evidentemente descuidados durante mucho tiempo. El jardín está un poco descuidado, comentó la agente inmobiliaria, siguiendo su mirada. Los propietarios no habían hecho mucho paisajismo en los últimos 2 años. Es perfecto, respondió Bryce en voz baja, imaginando lo que podría hacer con el espacio. Por dentro, la casa era aún mejor. Techos altos, suelos de madera, una gran cocina con vistas al jardín, 4 dormitorios en la primera planta, cada uno con su propio carácter. Un ático luminoso que podía convertirse en estudio. Y lo más importante, había historia por todas partes. No la historia opresiva de una mansión victoriana, sino una historia cálida y hogareña. Lo quiero, dijo Bryce, de pie junto a la ventana panorámica del salón y mirando al jardín. Ambrose no ocultó su sorpresa. Normalmente los clientes no tomaban una decisión tan rápidamente. ¿Está seguro? ¿Quiere hablarlo con su marido? ¿O quieres mirar otros barrios? Estoy seguro, respondió Bryce con firmeza. ¿Cuál es el proceso de compra? Cuando volvió a casa después de la visita, encontró a Torrance en la cocina. Estaba haciendo café,
todavía en pijama a pesar de ser casi mediodía. ¿Dónde te habías metido?, preguntó bostezando. Me desperté y no estabas. He mirado la casa, respondió Bryce con sinceridad, decidiendo no ocultar lo evidente. Y creo que he encontrado la perfecta. Torrance se quedó inmóvil con una taza de café en la mano. ¿Lo dices en serio? Creía que solo eran sueños. Siempre me he hablado en serio. Bryce puso sobre la mesa el folleto que le había dado el agente inmobiliario. Toma, échale un vistazo a esto. Está en Old Maple Road. 4 dormitorios, gran terreno. Podría hacer un jardín estupendo allí. Torrance hojeó el folleto, con el rostro cada vez más sombrío. ¿Tienes idea de cuánto cuesta?, preguntó, llegando a la página de precios. Sí, asintió Bryce. Tengo suficiente de la herencia de mi abuela. ¿Vas a gastarte todo el dinero en una casa? Sonó incrédulo. ¿Y qué hay de otros planes? ¿Qué otros planes, Torrance?, preguntó Bryce, sirviéndose un poco de agua. Nunca habíamos hablado de qué hacer con el dinero. Para mí, una casa y un jardín no es solo un capricho. Es el sueño de toda una vida. ¿Y mi carrera musical?, estaba indignado. Hablamos del equipo del estudio, de la posibilidad de contratar a un promotor. Prometiste apoyarme. Llevo 6 años apoyándote, Torrance, replicó Bryce con calma. Pago nuestras facturas, el alquiler, la comida, tus herramientas, y seguiré haciéndolo. Pero este dinero es la herencia de mi abuela, y quiero utilizarlo para perseguir mis sueños. Torrance apretó los puños, pero permaneció en silencio. Bryce podía ver cómo luchaban en él el resentimiento y la conciencia de que tenía derecho a controlar su herencia. ¿Cuándo vas a comprarla?, preguntó por fin. Ya he iniciado el proceso. El señor Ambrose se pondrá hoy en contacto con los vendedores. Si todo va bien, tendremos la casa en un mes. Nuestra, repitió Torrance con una risita amarga. Querrás decir tuya. Somos una familia, Torrance, suspiró Bryce. Tendremos la casa para nosotros solos. Solo está a mi nombre, ya que yo la pago. Se apartó de la ventana, claramente sin ganas de continuar la conversación. Bryce se acercó y le puso suavemente la mano en el hombro. Mira, hay un ático que podría convertirse en estudio. Es luminoso y espacioso. Te encantará. Torrance no contestó, y Bryce, suspirando, lo dejó solo. Sabía que le llevaría un tiempo acostumbrarse a la idea del cambio, y al hecho de que era la primera vez que tomaba una gran decisión por su cuenta. Las 3 semanas siguientes pasaron volando en un frenesí de actividad. Bryce pasó las 3 semanas siguientes haciendo papeleo, reuniéndose con funcionarios del banco, firmando papeles interminables. Torrance fingía no estar preocupado, aunque a veces, cuando pensaba que ella no podía verlo, miraba el cuadernillo de fotografías de la casa. Aquella noche, cuando todas las formalidades estaban resueltas y Bryce había recibido las llaves de su nuevo hogar, decidió celebrarlo. Preparó la cena, compró una buena botella de vino e incluso se puso un vestido que le gustó a Torrance. Hoy somos oficialmente propietarios de la casa de Old Maple Road, dijo sirviendo el vino. Propongo un brindis por la nueva etapa de nuestras vidas. Torrance levantó la copa de mala gana. Por la nueva casa, dijo sin entusiasmo. Me gustaría mudarme este fin de semana, continuó Bryce tras una pausa. Ya he pedido un camión y he encontrado a unos tipos que nos ayudarán con las cosas pesadas. Lo único que tendremos que hacer es empaquetar nuestras pertenencias personales. ¿Tan pronto? Torrance dejó su vaso. ¿Y la fiesta de despedida de Lachlan? ¿Olvidaste que se va el sábado de gira y le organizas una despedida? Bryce sí se olvidó. Lachlan era el batería del nuevo grupo de Torrance, y su marcha significaba que la banda tendría que encontrar un sustituto o suspender temporalmente los ensayos. Lo siento, no había pensado en eso, admitió. Pero la mudanza ya está organizada. ¿Qué tal si vas a la fiesta y yo organizo la casa? ¿De verdad? Torrance sonrió con amargura. ¿Estás sugiriendo que lo celebre mientras tú cargas cajas? No, yo... Bryce vaciló. Solo quiero que no te pierdas un acontecimiento importante por culpa de la mudanza. El gran acontecimiento, repitió. ¿Mudarse a una casa que compraste sin mí no cuenta como un gran acontecimiento? Torrance. Bryce respiró hondo, conteniendo su irritación. Te invité a ver la casa antes de comprarla. Te negaste. Te consulté sobre el papeleo.
Dijiste que no te importaba. ¿Y ahora me acusas de no haberte involucrado en el proceso? Se quedó mirando en silencio su plato, y Bryce sintió una punzada de culpabilidad. Quizá realmente había estado demasiado atrapada en su sueño, y no había prestado atención a los sentimientos de su marido. Mira, dijo más suavemente, me doy cuenta de que todo esto ha sucedido muy deprisa, pero démosle una oportunidad a esta casa. Estoy segura de que te encantará, especialmente el ático para el estudio. De acuerdo, aceptó Torrance a regañadientes. Pero no me perderé la fiesta de Lockland. Le prometí que iría, e incluso he preparado una pequeña jam session. Bien, asintió Bryce. Entonces te unirás a nosotros más tarde. El sábado empezó temprano. Los de la mudanza llegaron a las 8 de la mañana, y Bryce estaba listo, con las cajas empaquetadas y un plan claro de qué trasladar y a dónde trasladarlo. Torrance, en contra de su costumbre, también se levantó temprano, e incluso ayudó con los preparativos finales, aunque sin mucho entusiasmo. La mudanza transcurrió según lo previsto. Al mediodía, la mayoría de los muebles ya estaban en la nueva casa. Solo quedaban los efectos personales y los objetos pequeños. Bryce, a pesar de su fatiga, sintió una oleada de energía. Cada vez que entraba en la nueva casa, sentía que ésta le daba la bienvenida, como si hubiera estado esperando su llegada desde hacía mucho tiempo. Torrance se marchó hacia las 5 de la tarde, advirtiendo que volvería tarde. Bryce asintió, demasiado ocupada arreglando los utensilios de cocina como para discutir. En el fondo, incluso se alegraba de tener tiempo para estar sola en la casa, sentir su ambiente, empezar a planear cambios. A las 10 de la noche ya había desempaquetado todo lo necesario. Se había duchado en el nuevo cuarto de baño y se había tomado una taza de té en el porche. El aire nocturno estaba impregnado de los olores de la primavera. Tierra húmeda, primeras flores, hojas frescas. Bryce cerró los ojos imaginando cómo se transformaría el jardín. ¿Habría rosas? A la abuela Eleanor le encantaban las rosas. Habría un pequeño estanque con lirios. Tal vez una pérgola con hiedra o uvas. El ruido de un coche que se acercaba la sacó de su ensueño. Los faros iluminaron el camino de entrada y Bryce se sorprendió al reconocer el taxi. Torrance solía volver de las fiestas en el último autobús o con uno de sus amigos. Salió del coche, tambaleante, y Bryce se dio cuenta de que estaba muy borracho. Después de pagar al taxista, Torrance se dirigió hacia la casa, tropezando con los desniveles del camino. «Bienvenido a casa», dijo Bryce cuando llegó al porche. Torrance se detuvo, como si acabara de darse cuenta de su presencia. «Ah, ahí estás». Su voz era ronca. «¿Disfrutando de tu palacio?» «Nuestro hogar», lo corrigió Bryce. «¿Qué tal la fiesta?» «Bien». Se dejó caer en la silla junto a ella. «Lockland cree que tenemos posibilidades de conseguir un contrato cuando vuelva. El productor de Pierce estuvo allí y escuchó nuestros discos». «Eso es genial». Bryce estaba realmente contento. «Ves, te dije que harías que funcionara». «Sí». Torrance echó la cabeza hacia atrás, mirando al cielo estrellado. «Salvo que Lockland y yo hablamos de otra cosa. Me pidió que fuera con él. Ser técnico, ayudar con el equipo. Es una oportunidad de ver la industria desde dentro, de hacer contactos». Bryce se congeló. «¿Qué le dijiste?» «Que me lo pensaría», desvió la mirada hacia ella. «¿Qué iba a decir? ¿Que mi mujer acaba de comprarse una casa y que yo debería quedarme sentado en ella como un buen marido mientras ella construye su carrera?» Torrance Bryce sintió que la irritación crecía en su interior. «Sabes que siempre he apoyado tu música. Si quieres ir con Lockland, adelante. Pero no actúes como si te estuviera frenando». «¿En serio?», se enderezó bruscamente. «¿Quién compró esta casa? ¿Quién decidió que nos mudáramos sin pedirme mi opinión? ¿Quién gestionó la herencia sin ni siquiera hablarlo conmigo?» «La herencia de mi abuela», le recordó Bryce. «Y te pedí tu opinión. Simplemente no quisiste darla. Porque ya habías tomado una decisión». Torrance levantó la voz. «Siempre decides todo por tu cuenta, y luego finges consultarme. Pero en realidad no te importa lo que yo piense». Bryce respiró hondo, tratando de calmarse. «No es justo, y lo sabes. Te he apoyado durante 6 años. Tus decisiones, tus elecciones. Ni una sola vez me opuse cuando dejaste tu trabajo por la música. Pagué las cuentas cuando gastabas dinero en equipos que no usabas. Soporté tus aventuras con amigos,
tus promesas de que las cosas iban a cambiar. Y ahora que por primera vez he hecho algo por mí mismo, ¿me acusas de egoísta? Torrance se levantó tambaleándose. ¿Sabes una cosa? Quizá debería irme con Lachlan, porque aquí en esta casa que compraste sin mí, me siento superfluo. No eres superfluo, dijo Bryce con cansancio. Eres mi marido. Esta casa es para los dos. No, sacudió la cabeza. Esta casa es para ti. Tu sueño, tu dinero, tus reglas. Y para mí, solo soy un cómplice de tu éxito, ¿no? Sin esperar respuesta, entró en la casa dando un sonoro portazo. Bryce se quedó sentada en el porche, sintiendo cómo la primera noche en su nuevo hogar, que debería haber estado llena de alegría, se convertía en otra ronda de enfrentamientos interminables. Por la mañana, Torrance actuó como si la conversación de ayer nunca hubiera ocurrido. Bebía café en silencio en la cocina, hojeando las noticias en su teléfono, mientras Bryce preparaba el desayuno. Estaba pensando en el ático, dijo de repente. Si pusieras paneles insonorizantes ahí arriba, sería un buen estudio casero. Bryce lo miró sorprendido, sin saber qué pensar de aquel repentino cambio de humor. Sí, sería estupendo, dijo ella con cautela. Podría ayudar con el diseño. Torrance asintió, volviéndose hacia el teléfono. Yo también he decidido no ir con Lachlan. Es un trabajo de técnico, no de músico. No quiero perder el tiempo en un papel secundario. Bryce se sintió aliviada, aunque no estaba segura de si era sentido común o terquedad. El día transcurrió en el ajetreo de instalarse. De repente Torrance tomó la iniciativa, ayudando a montar los muebles e incluso ofreciendo ideas sobre cómo ordenarlos. Al anochecer, la casa empezaba a parecer asentada, aunque aún distaba mucho de estar en orden. Estaban cenando en la cocina cuando Torrance preguntó de repente, ¿cuánto vamos a pagar por esta casa? Bryce enarcó las cejas, sorprendida. ¿Cómo que cuánto? La compré directamente, sin hipoteca. Me refiero a los servicios, los impuestos y el seguro, explicó Torrance. Debe de costar más que nuestro antiguo piso. Sí, aproximadamente el doble, asintió Bryce. Pero ya lo he tenido en cuenta en mi presupuesto. Tengo dinero suficiente para cubrirlo. Lo tienes, repitió Torrance, y Bryce captó la familiar nota de descontento en su voz. ¿Y mi contribución? Torrance. Bryce apartó el tenedor. Sabes que ahora mismo no tienes ingresos fijos. No espero que contribuyas a las facturas hasta que te recuperes con la música. Así que tengo que vivir aquí de tu asignación. Su rostro se contorsionó en una mueca. Como tu dependiente. No seas ridícula. Bryce empezaba a perder la paciencia. Eres mi marido, somos familia, compartimos el dinero. Si lo compartiéramos, no habrías comprado la casa sin mi consentimiento, replicó Torrance. Acéptalo, Bryce. Esta herencia te ha dado una sensación de poder. Ahora puedes hacer lo que quieras sin tenerme en cuenta. Eso no es cierto, objetó ella, aunque en el fondo sabía que había algo de verdad en lo que él decía. La herencia le daba libertad para tomar decisiones sin mirarle. No, era cierto. Torrance se levantó de la mesa. Pero, ¿sabe una cosa? No voy a ser tu apéndice. O somos socios iguales o... No terminó la frase, pero Bryce pudo oír la amenaza tácita. Se le apretó el corazón. ¿Podría realmente la compra de una casa arruinar su matrimonio? ¿O simplemente sacaría a la luz problemas que existían desde hacía mucho tiempo, pero que ambos habían ignorado cuidadosamente? ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó en voz baja. No lo sé. Torrance se pasó una mano por el pelo. Pero me siento como un extraño en esta casa, como si fuera un invitado en lugar de un anfitrión. Date tiempo para acostumbrarte, pidió Bryce. Es nuestro primer día completo aquí. Ya mejoraremos. Torrance no dijo nada y salió de la cocina. Bryce pudo oírlo subir las escaleras, al parecer dirigiéndose al ático, su futuro estudio. Suspiró, guardando los platos. Quizá tenía razón. Quizá, al comprar la casa, solo pensaba en sí misma. Pero no se había ganado el derecho a tener su propio sueño después de tantos años de apoyar desinteresadamente sus interminables esfuerzos. Mirando por la ventana hacia el crepuscular jardín, Bryce sintió de pronto una extraña soledad. Por fin había conseguido la casa de sus sueños, pero a costa de la armonía familiar. Y ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a pagar ese precio. Bryce pasó el día preparando su nuevo hogar. Desembalar cajas, ordenar muebles, colgar cuadros. Todo ello la ayudó a no pensar en la tensión entre ella y Torrance.
A última hora de la tarde, la mayoría de las cosas estaban en su sitio y la casa empezaba a parecer asentada, aunque aún distaba mucho de estar en orden. Torrance pasó el día en el desván, acondicionando su futuro espacio musical. Bajó solo a por comida e instrumentos, sin apenas hablar con Bryce. Ella no se lo impuso, comprendiendo que él necesitaba tiempo para asimilar el cambio. Mientras el crepúsculo se espesaba tras las ventanas, Bryce decidió organizar una pequeña fiesta para celebrar su primera noche en su nuevo hogar. Encargó la cena en un restaurante que les encantaba a los dos, compró una botella de buen vino e incluso encontró velas entre las cajas para crear un ambiente acogedor. Puso la mesa en el amplio comedor y subió al desván para llamar a su marido. Torrance llamó con cautela, asomándose a la habitación. Estaba sentado en el suelo, rodeado de cajas de equipo, concentrado en su guitarra. «He hecho la cena», dijo Bryce. «O mejor dicho, he pedido en el Olive Garden tus raviolis favoritos». Torrance levantó la vista y ella se sintió aliviada al ver que su expresión se había suavizado un poco. «Voy para allá», respondió él, dejando la guitarra a un lado. «Dame 5 minutos para asearme». Bryce bajó al comedor, encendió las velas y abrió el vino. A pesar de la tensión de los últimos días, quería creer que su primera noche en su nuevo hogar sería el comienzo de una nueva etapa más armoniosa en su relación. Torrance apareció 10 minutos después, lavado y cambiado con una camisa limpia. Bryce sonrió al ver sus esfuerzos. «Parece impresionante», dijo echando un vistazo a la mesa puesta. «He pensado que deberíamos celebrarlo», dijo Bryce, sirviendo vino en copas. «Después de todo, es un gran acontecimiento en nuestras vidas». Torrance asintió, aceptando la copa. «Por un nuevo hogar», propuso Bryce un brindis. «Por los nuevos comienzos», respondió Torrance, y chocaron las copas. Los primeros minutos de la cena transcurrieron en un ambiente relativamente tranquilo. Discutieron los aspectos prácticos de la instalación de la casa, los planes para renovar algunas de las habitaciones, las ideas para el jardín. Bryce notaba que la tensión iba desapareciendo poco a poco y se permitió relajarse. «Estoy pensando en empezar por la parte de atrás del jardín», dijo con un gesto de entusiasmo. «Hay una ligera pendiente, perfecta para la jardinería en terrazas. Podrías hacer una cascada de diferentes niveles con diferentes plantas». «Me parece estupendo», asintió Torrance, sirviéndose una copa de vino. Era la tercera botella que abrían, y Bryce podía ver que su marido empezaba a emborracharse. «¿Y el senador? Dijiste que querías un senador». «Sí», asintió Bryce, sorprendido de recordar aquel detalle. «Estoy pensando en ponerlo más cerca de la casa, quizá conectándolo al porche con una terraza de madera». «¿Cuánto costará todo esto?», preguntó Torrance, cambiando de repente el tono de la conversación. Bryce se tensó, sintiendo que volvía la tensión familiar. «Aún no he hecho los cálculos exactos», respondió ella con cautela. «Pero me queda bastante dinero de mi herencia». «Ah», Torrance se reclinó en su silla. «¿Así que ya has planeado cómo te vas a gastar todo el dinero de la abuela?» No todo». Bryce empezaba a perder la paciencia. «Me quedaba suficiente para emergencias y... ¿Y mi estudio?», la interrumpió Torrance. «¿O no hay dinero reservado para eso?» «Torrance», Bryce respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Ya hemos hablado de esto. He reservado un presupuesto para el ático. Puedes utilizarlo como creas conveniente». «Presupuestado», repitió con una risita amarga. «Qué generoso eres». «¿Qué quieres que te diga?». Bryce dejó su vaso sobre la mesa. «¿Que te daría todo el dinero? ¿Que dejaré que te lo gastes en otro equipo que no vas a utilizar?». Torrance se levantó bruscamente, con el rostro enfadado. «¿Es eso lo que realmente piensas de mi música? ¿Que es solo un pasatiempo? ¿Una pérdida de dinero?». «No me refería a eso», intentó defenderse Bryce, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. «Es que tenemos que ser racionales con nuestros gastos». «¿Nosotros?». Torrance rió con amargura. «¿O tú? Después de todo, es tu dinero, tu casa, tus reglas». Empezó a pasearse por la habitación, y Bryce pudo ver que el alcohol intensificaba sus emociones, haciéndolas incontrolables. «¿Sabes qué?», dijo de pronto, deteniéndose frente a ella. «Creo que es hora de que aclaremos nuestra relación económica». Bryce se puso tensa, sin saber a dónde quería llegar. «¿Qué quieres decir? Compraste esta casa sin pedirme mi opinión», empezó Torrance curvando los dedos.
Tratas la herencia como si fuera tu propiedad personal. Me dictas cuánto puedo gastar en mi estudio. De hecho, me tratas como a un inquilino, no como a un marido. Eso no es cierto, objetó Bryce, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Lo es, dijo Torrance. Y si me tratas como a un inquilino, entonces creo que debería pagar el alquiler. Como cualquier otro inquilino. Bryce lo miró incrédula, sin dar crédito a lo que oía. ¿Quieres que te pague por vivir en esta casa? Continuó con creciente furia. De acuerdo, pero luego quiero que me pagues por gestionar nuestras finanzas. ¿Manejar nuestras finanzas? Preguntó Bryce, confusa. ¿De qué estás hablando? Durante los 6 años de nuestro matrimonio, yo era quien decidía cómo gastábamos nuestro dinero, dijo Torrance. Yo pagaba las facturas, vigilaba el presupuesto, planificaba los gastos. Bryce no daba crédito a lo que oía. ¿Realmente Torrance estaba tratando de hacer creer que era él, y no ella, quien se había ocupado de sus finanzas todo este tiempo? Torrance, dijo lentamente, tratando de hablar con calma. Hace casi 5 años que no trabajas. Yo pago todas las facturas. Todos los gastos los cubro yo. Tú gastas el dinero que yo gano. Pero yo decido cómo lo gasto, insistió. Gestiono nuestras finanzas. Y eso también es un trabajo. Un trabajo por el que nunca me has pagado. Bryce cerró los ojos intentando comprender lo absurdo de la situación. ¿De verdad cree lo que dice? ¿O es solo el alcohol y el resentimiento hablando por él? Torrance, estás borracho, dijo finalmente. Dejemos esta conversación para mañana, cuando estés sobrio. No estoy borracho. Estaba indignado, aunque sus andares inseguros decían lo contrario. Solo estoy diciendo por fin lo que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Siempre pensaste que me hacías un favor apoyando mi carrera musical. Pero no es así. Era nuestro acuerdo. Tú haces el dinero, yo lo administro. Y ahora que tienes una herencia, has decidido romper ese acuerdo. Bryce se levantó, dándose cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. No voy a discutir esto ahora, dijo con firmeza. No estás en el estado de ánimo adecuado. No, lo discutiremos ahora. Torrance la agarró del brazo cuando intentaba salir de la habitación. Quiero que me pagues para que gestione tus finanzas. 50% de tus ingresos, incluida tu herencia. Bryce apartó la mano, mirando a su marido con incredulidad y miedo. Nunca lo había visto así. «Estás loco», dijo en voz baja. «¿El 50%? ¿Por qué? ¿Por malgastar mi dinero? Por invertirlo sabiamente», gritó Torrance. «Por ahorrar para el anticipo de nuestro piso gracias a mi gestión, que pagué en su totalidad», le recordó Bryce. «De la primera que me dieron por el proyecto del parque. No pusiste ni un céntimo». «Porque había invertido mi tiempo y mis habilidades», insistió Torrance. «Y ahora exijo una compensación por ello. O me pagas por administrar tus finanzas, o te pago por vivir en esta casa. Elige». Bryce miró a su marido, sin reconocerlo. ¿Dónde se había metido el músico carismático y seguro de sí mismo del que se había enamorado? Delante de ella había un hombre amargado y mezquino que intentaba manipularla por dinero. «No te pagaré por algo que no haces», dijo en voz baja pero firme. «Y no te cobraré por quedarte en la casa que compartimos. Somos una familia, Torrance. Al menos eso es lo que siempre he pensado». «Pues entonces te equivocaste», dijo él con frialdad. «Porque en una familia las decisiones se toman en conjunto, y tú has tomado tus propias decisiones sin siquiera preguntarme». «Intenté preguntar», dijo Bryce cansado. «No querías formar parte del proceso. Porque ya habías tomado una decisión», volvió a gritar Torrance. «Fingías pedirme mi opinión, pero en realidad sabías lo que ibas a hacer. Había algo de verdad en aquello». Y Bryce permaneció en silencio. Sí, realmente estaba firmemente decidida a comprar la casa, independientemente de la opinión de Torrance. Porque ella sabía que él nunca aceptaría, prefiriendo gastar el dinero en su carrera musical, que solo existía en su imaginación. «Me voy a la cama», dijo ella sintiendo que la conversación no tenía sentido. «Mañana cuando estés sobria, podremos hablar tranquilamente de nuestras finanzas». «No». Torrance le cerró el paso. «Lo arreglaremos ahora. Quiero el 50% de tus ingresos y de tu herencia. Es un pago justo por mi trabajo». «Es extorsión, no trabajo», dijo Bryce. «Y no voy a ceder a tus insanas demandas». «Entonces, fuera de mi casa».
gritó Torrance con el rostro contorsionado por la rabia. No voy a dejar que vivas aquí gratis. Bryce salió del comedor, subió las escaleras y empezó a meter las cosas necesarias en su bolso. Se dio cuenta de que discutir con un Torrance borracho era inútil. Mejor pasar la noche en otro sitio y volver cuando se le pasara la borrachera. Cuando bajó las escaleras con la bolsa, Torrance la esperaba en la puerta principal. Cambiaré las cerraduras, le advirtió. No vuelvas sin mi permiso. Esta es mi casa, le recordó Bryce. No necesito tu permiso para entrar en ella. Ya veremos, replicó Torrance amenazadoramente, abriendo la puerta. Bryce salió, sintiendo una mezcla de resentimiento, ira y desconcierto. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo era posible que el hombre al que amaba se convirtiera en un extraño? Llamó a un taxi y se dirigió a casa de su amiga Lynette Parrish, de la que era amiga desde los tiempos de la universidad. Lynette vivía en el casco antiguo de la ciudad, en un piso pequeño pero acogedor. «Dios mío, Bryce». Lynette abrió la puerta. «¿Qué ha pasado?» Bryce relató brevemente el conflicto con Torrance. Lynette sacudió la cabeza después de escucharla. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites», dijo. «La habitación de invitados es toda tuya». Más tarde, sentada en la cocina con una taza de té, Bryce marcó el número de su padre. A pesar de lo tarde que era, Abner Kingsley contestó después de la tercera señal. «Bryce, ¿pasa algo?» «Papá». Bryce sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al oír su voz. «Tengo problemas con Torrance. Me ha echado de casa». «¿La casa que compraste con la herencia de tu abuela?», aclaró Abner, y Bryce pudo oír la ira en su voz. «Sí», dijo brevemente. «¿Dónde estás ahora?», preguntó su padre cuando terminó. «En casa de Lynette. Se ofreció a quedarse con ella esta noche». «Bien», hizo una pausa Abner pensando obviamente en la situación. «Escúchame bien, Bryce. No vayas solo a casa mañana. Si Torrance cambia las cerraduras, será ilegal y podremos procesarlo. Pero no quiero que te enfrentes a él solo. Parece inestable». «¿Qué debo hacer?», preguntó Bryce, sintiéndose perdido. «Nada», respondió Abner con firmeza. «Tomaré el primer vuelo de mañana por la mañana. Estaré en Decatur a mediodía. Juntos nos ocuparemos de esta situación». Después de hablar con su padre, Bryce se sintió algo aliviada. Al menos ahora tenía un plan de acción y no estaba sola en esta situación. «¿Vendrá Abner mañana?», preguntó Lynette cuando Bryce colgó el teléfono. «Estupendo. Lleva tiempo pensando en Torrance. Seguro que tu padre encontrará la manera de ponerlo en su sitio». Bryce se limitó a asentir, demasiado agotado por los acontecimientos de la noche para continuar la conversación. Mañana le esperaba un día ajetreado y necesitaba descansar. Pero mientras se quedaba dormida en la habitación de invitados de Lynette, no podía quitarse de la cabeza la idea de que tal vez el conflicto de esta noche no fuera solo una pelea, sino el principio del fin de su matrimonio. Bryce se despertó con una fina franja de luz que brillaba a través de las cortinas. Miró el techo desconocido durante unos segundos, intentando averiguar dónde estaba. Entonces le asaltaron los recuerdos de la noche anterior y cerró los ojos, tratando de lidiar con la dolorosa sensación que sentía en el pecho. El reloj de la mesilla marcaba las 9 de la mañana, una hora inusualmente tardía para ella, que solía levantarse a las 6. Se oían sonidos apagados a través de la pared. Lynette estaba despierta y, a juzgar por el sonido del agua, preparaba café o té. Bryce se obligó a levantarse, se lavó rápidamente en el pequeño cuarto de baño de invitados y, poniéndose la ropa de anoche, fue a la cocina. «Buenos días». Lynette, ya completamente vestida y peinada, estaba trabajando en la cafetera. «¿Qué tal has dormido en tu nueva casa?» «No mal, teniendo en cuenta las circunstancias». Bryce intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. «Gracias por el refugio». «Vamos», la despidió Lynette, poniéndole delante la taza de café aromatizado. «Tú harías lo mismo por mí». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, bebiendo café y comiendo tostadas con mermelada. Lynette intentó mantener una conversación informal, pero Bryce respondió con una sola palabra, absorta en sus propios pensamientos. «¿Te encuentras bien?», preguntó finalmente Lynette cuando el silencio se hizo demasiado evidente. Bryce negó con la cabeza. «No lo sé. Es que no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí. Justo ayer por la mañana tenía una casa de ensueño y un marido, y ahora...»
Sigues teniendo la casa de tus sueños, dijo Lynette con firmeza. Y en cuanto al marido, quizás sea lo mejor. ¿Qué quieres decir? Lynette suspiró, obviamente buscando palabras. Bryce, eres mi mejor amigo y te quiero. Pero en los últimos años te he visto convertirte poco a poco en una sombra de ti mismo en torno a Torrance. Bryce quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tal vez había algo de verdad en lo que decía su amiga. ¿Recuerdas cómo eras en la universidad? Continuó Lynette. Segura de ti misma, llena de planes, ambiciosa. Sabías lo que querías e ibas a por ello. Y entonces llegó Torrance, y poco a poco todos tus sueños empezaron a encajar con los suyos. Eso no es cierto, objetó Bryce débilmente. Siempre quise ser arquitecto paisajista, y lo fui. Sí, pero querías abrir tu propio estudio, ¿recuerdas? En cambio, trabajas en Greenhaven porque es donde tienes los ingresos fijos que necesitas para mantener a Torrance. Bryce guardó silencio. Realmente había abandonado la idea de su propio negocio después de que Torrance dejara su trabajo por la música. Alguien tenía que proporcionarle unos ingresos estables, y ese alguien siempre era ella. No digo que hayas tomado la decisión equivocada, añadió Lynette con más suavidad. El amor a menudo requiere compromiso, pero tiene que haber compromiso por ambas partes, y no vi que Torrance hiciera ningún compromiso por ti. Bryce miró fijamente su taza de café, recordando cómo había conocido a Torrance. Fue en la inauguración de un espectáculo paisajístico en el que actuaba su banda. Era tan brillante, vibrante, lleno de energía, todo lo contrario de su naturaleza reservada y metódica. Se enamoró de su pasión por la música, de su naturaleza intransigente, de su fe en sí mismo. Los 2 primeros años de su relación estuvieron llenos de música, viajes espontáneos, largas conversaciones sobre sueños y planes. Ella apoyaba su creatividad y él admiraba su talento para transformar espacios con plantas. Eran un equipo que se complementaba. Y entonces la banda de Torrance se disolvió. El bajista decidió marcharse a un proyecto más prometedor. El batería se casó y se mudó a otra ciudad. Torrance intentó reunir una nueva formación, pero fue más difícil de lo que pensaba. Poco a poco su entusiasmo se fue desvaneciendo, sustituido por la decepción y la amargura. Fue entonces cuando empezó a beber. Primero fueron noches inofensivas con amigos, luego borracheras regulares, después de las cuales volvía a casa por la mañana. Bryce lo toleraba, dándose cuenta de que necesitaba tiempo para superar el colapso de sus sueños. Entonces Torrance anunció que estaba cansado de trabajar en la tienda de discos y que quería dedicarse a su arte. Bryce le apoyó, creyendo que las penurias temporales le compensarían cuando por fin encontrara su camino en la música. Pero las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y Torrance seguía encontrándose a sí mismo. Mientras tanto, había cambiado de grupo, grabado docenas de maquetas que nunca había enseñado a nadie, comprado equipos caros que habían estado arrinconados. Mientras tanto, Bryce pagaba las facturas, preparaba las cenas y fingía creer en su inevitable éxito. Tienes razón, dijo finalmente a Lynette. He hecho la vista gorda al hecho de que nuestra relación se ha vuelto unilateral durante demasiado tiempo. Pero no sé qué hacer ahora. ¿Romper con él? ¿Después de 6 años juntos? Eso lo tienes que decidir tú, dijo Lynette suavemente. Pero elijas lo que elijas. Estoy de tu parte. Bryce apretó la mano de su amiga con gratitud. Muchas gracias. No sé qué haría sin ti. Lo mismo que haces siempre, sonrió Lynette. Estaría bien sola. Eres más fuerte de lo que crees, Bryce. Después de desayunar, Lynette se fue a trabajar, dejando a Bryce con las llaves del piso. Al quedarse sola, Bryce decidió llamar a la oficina y tomarse el día libre. De todos modos, no podría concentrarse en el trabajo en ese estado. Su jefa, Elena Campbell, se mostró comprensiva con la situación. Claro, Bryce. Tómate todo el tiempo que necesites. El proyecto del parque no está en llamas, podemos manejarlo. Después de la llamada, Bryce comprobó su teléfono. Ningún mensaje ni llamada de Torrance. No sabía si alegrarse o entristecerse. Una parte de ella esperaba que entrara en razón, se disculpara y le pidiera que volviera. La otra parte se daba cuenta de que, aunque lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Marcó el número de su padre para saber exactamente cuándo llegaría. Ya estoy en el aeropuerto, respondió Abner Kingsley con su voz tranquila y segura.
El vuelo sale dentro de 1 hora y estaré en tu casa sobre las 2. Gracias, papá. Bryce sintió que el nudo de su pecho se aflojaba un poco. Te recogeré en el aeropuerto. No hace falta, objetó su padre. Cogeré un taxi y vendré directamente a casa de Lynette. Ayer me diste su dirección, ¿recuerdas? Bryce asintió, aunque su padre no podía verlo. Ebner siempre había sido así, atento, organizado, sin complicaciones. Todo lo contrario de Torrance, que vivía el momento y rara vez planeaba con antelación. Está bien, te espero aquí. Después de hablar con su padre, Bryce decidió dar un pequeño paseo para despejarse. El barrio donde vivía Lynette era uno de los más antiguos de Decatur. Calles tranquilas con casas victorianas, pequeños parques y acogedores cafés. En otras ocasiones, Bryce habría disfrutado del ambiente, pero ahora apenas se fijaba en la belleza circundante, sumida en sus pensamientos. Entró en una pequeña cafetería, pidió un café con leche y se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes. Qué extraño, pensó, toda esa gente ocupándose de sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en su vida. Para ellos es un día cualquiera, pero para ella quizás sea el punto de no retorno. De vuelta en casa de Lynette hacia el mediodía, Bryce decidió asearse antes de que llegara su padre. Se duchó, se puso la ropa limpia que Lynette le había prestado amablemente, e incluso se maquilló ligeramente para disimular los signos de una noche en vela. Ebner Kingsley llegó exactamente a las 2 de la tarde, como había prometido. Cuando Bryce abrió la puerta, vio a un hombre alto, con una barba gris pulcramente recortada y unos ojos grises y penetrantes, como los suyos. A pesar de sus 62 años, Ebner parecía en forma y lleno de energía. «Papá», le abrazó Bryce, sintiendo el aroma familiar del aftershave y sus fuertes brazos abrazándola a su vez. «Sí, mi niña», se apartó Ebner y la miró fijamente a la cara. «Pareces agotada. No ha sido fácil», admitió Bryce mientras dejaba entrar a su padre en el piso. «Gracias por venir tan rápido». «Habría venido ayer de haberlo sabido», contestó Ebner con seriedad entrando en el salón y colocando su pequeña maleta contra la pared. «Ahora cuéntamelo todo con detalle, desde el principio». Se sentaron en el sofá y Bryce le contó a su padre la herencia de su abuela, la decisión de comprar la casa, la reacción de Torrance y, por último, el conflicto de anoche. Ebner escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. ¿De verdad te exigió que le dieras la mitad de la herencia por supuestamente manejar tus finanzas?, preguntó cuando Bryce hubo terminado su relato. «Sí», asintió ella. «Suena absurdo, lo sé». «No es absurdo», Ebner negó con la cabeza. «Es manipulador y muy típico de Torrance». «¿Qué quieres decir?». Ebner suspiró, como si estuviera decidiendo si decir lo que estaba a punto de decir. «Bryce, nunca me he entrometido en tu vida personal. Respeto tu derecho a elegir un compañero de vida a tu gusto, pero siempre he visto que Torrance no era el hombre que te haría feliz». «¿Por qué nunca lo dijiste?», preguntó Bryce, sorprendida por la franqueza de su padre. «Porque no me escuchabas», sonrió Ebner suavemente. «Siempre has sido testarudo, igual que tu madre. Cuando te enamoraste de Torrance, estabas radiante de felicidad. No quería ser yo quien apagara ese resplandor». Bryce miró a su padre con una nueva comprensión. Todos estos años él había visto cosas que ella se había negado a notar, pero había guardado silencio por respeto a sus decisiones. «Pero he estado observando», continuó Ebner, «y he visto cómo cambiaba gradualmente la dinámica de vuestra relación. Cómo tú asumías cada vez más responsabilidades y él cada vez menos. Cómo adaptas tu vida a sus necesidades y él lo da por sentado». «Creía que estaba apoyando su sueño», dijo Bryce en voz baja. «Y eso es admirable», asintió Ebner. «El apoyo de los seres queridos es una parte importante de cualquier relación, pero tiene que ser mutuo, y en su caso». Dejó de hablar. «En nuestro caso siempre he sido una gallina de los huevos de oro», terminó Bryce con amargura. «Yo lo diría de otra manera, pero es lo mismo», convino Ebner. «Y ahora que tienes el dinero y la oportunidad de cumplir tus propios sueños, Torrance siente que está perdiendo el control. De ahí esta absurda demanda de honorarios por gestión financiera. Es su forma de recuperar el poder sobre ti y tu dinero». Bryce pensó un momento. Había lógica en las palabras de su padre, aunque le dolía admitir que el hombre al que amaba
pudiera ser tan calculador. ¿Qué vamos a hacer ahora?, se preguntó. Primero, averiguar si ha cumplido su promesa de cambiar las cerraduras, contestó Ebner. Si lo ha hecho, tenemos una base legal para actuar. La casa está a tu nombre y él no tiene derecho a negarte el acceso a tu propiedad. ¿Y si no lo tiene? Entonces tenemos que hablar con él. Con calma, racionalmente, sin acusaciones. Averiguar si está dispuesto a trabajar en la relación o si se ha acabado. Bryce asintió, de acuerdo con el plan de su padre. Su serena racionalidad siempre había tenido un efecto tranquilizador en ella. De niña, cuando había entrado en pánico por problemas escolares o peleas con amigos, su padre siempre la había ayudado a poner las cosas en perspectiva, a dividir un gran problema en pequeñas tareas solucionables. Pero primero quiero recabar información, añadió Ebner sacando el teléfono. Conozco a gente en Decatur que podría ayudarnos. Marcó el número y se retiró a otra habitación para hablar. Bryce oyó retazos de frases. Asesoramiento jurídico, derechos de propiedad del cónyuge, posible acción en caso de desalojo ilegal. Ebner siempre era así. Prefería tener todos los datos en la mano antes de actuar. Cuando regresó, su rostro era serio. Hablé con Nolan Price, un viejo amigo y colega mío. Está especializado en derecho de familia aquí en Decatur. Según él, si Torrance ha cambiado efectivamente las cerraduras, podemos presentar un caso de desahucio por negligencia. Pero Nolan dice que primero deberíamos intentar resolver el asunto pacíficamente. Yo también quiero eso, asintió Bryce. Pase lo que pase, no quiero acabar en los tribunales. Estoy de acuerdo. Ebner le puso la mano en el hombro. Pero tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Torrance puede ser imprevisible, sobre todo si se siente acorralado. Hizo unas cuantas llamadas más, consultando con otros abogados y recabando información sobre las leyes locales relativas a los bienes gananciales. Interesante, dijo tras otra llamada. Según las leyes de tu estado, una herencia no se considera propiedad adquirida conjuntamente, aunque se haya recibido durante el matrimonio. Así que legalmente la casa te pertenece solo a ti, Bryce. Lo sé, asintió ella, pero nunca tuve intención de usarla contra Torrance. Siempre pensé que la casa era para los dos. Tu generosidad te honra, dijo Ebner en voz baja. Pero por desgracia, algunas personas ven la amabilidad como una debilidad y se aprovechan de ella. Hizo una pausa, como si estuviera pensando si continuar. Hay algo más de lo que quería hablarle, dijo por fin. Tiene que ver con los hábitos financieros de Torrance. ¿A qué se refiere? ¿Ha comprobado alguna vez los extractos de sus cuentas?, preguntó Ebner. ¿Cuidadosamente, línea por línea? Bryce frunció el ceño. No, la verdad es que no. Solo compruebo el saldo para asegurarme de que tenemos dinero suficiente para pagar las facturas. ¿Por qué? Probablemente por nada, respondió Ebner con cautela. Pero te aconsejo que revises detenidamente todas las transacciones del último año, solo por tu propia tranquilidad. ¿Crees que Torrance podría haber...? Bryce no terminó la pregunta, no queriendo decir en voz alta lo que su padre quería decir. No voy a decir nada. Ebner levantó las manos. Simplemente creo que es mejor tener la imagen completa en una situación como esta. Les interrumpió el timbre de la puerta. Era Lynette, que había terminado su trabajo antes de lo habitual. «Señor Kingsley», exclamó al ver al padre de Bryce. «Me alegro de verle, aunque las circunstancias podrían haber sido mejores». «Lynette», Ebner le estrechó la mano calurosamente. «Gracias por acoger a mi hija. Y por favor, llámame Ebner». «¿Cómo va tu plan de rescate?», preguntó Lynette quitándose el abrigo. «Estamos recopilando información», contestó Ebner, «y nos estamos preparando para hablar con Torrance». «Yo que tú también prepararía una pistola eléctrica», resopló Lynette. «Por si acaso». «¡Lynette!». Bryce se indignó, aunque no pudo contener una débil sonrisa. Su amiga siempre había sido franca y no ocultaba su actitud hacia Torrance. «Comprendo tus sentimientos», dijo Ebner con diplomacia, «pero esperamos resolver esto pacíficamente. La violencia solo complicará la situación». Lynette se encogió de hombros. «Lo que usted diga. Pero si necesitas algo, tengo una bombona de gas». Cenaron juntos, intentando no hablar de Torrance ni de la situación. En lugar de eso, Ebner contó anécdotas divertidas de su bufete y Lynette compartió cotilleos de oficina. Bryce agradeció su intento de distraerla.
aunque sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a la casa que tan brevemente había conseguido considerar suya. Después de cenar, cuando Lynette fue a fregar los platos, Ebner se llevó a Bryce aparte. Un conocido mío de la policía de Decatur me ha dado una información interesante, dijo en voz baja. Parece que Torrance no es tan inofensivo como parece. ¿A qué te refieres?, dijo Bryce preocupado. Ha tenido 2 denuncias en los últimos 3 años por comportamiento agresivo en bares, explicó Ebner. Nada grave, no había llegado a los tribunales, pero mostraba una tendencia definida. Bryce se sorprendió. Sabía que Torrance a veces bebía demasiado y podía ponerse irritable, pero nunca pensó que eso pudiera haber dado lugar a una intervención policial. ¿Por qué no me lo dijo?, susurró. Porque sabía que te enfadarías, contestó Ebner en voz baja, y probablemente empezaría a hacer preguntas incómodas sobre su comportamiento y sus hábitos. Esta nueva información hizo que Bryce mirara la situación desde otro ángulo. Tal vez el incidente de anoche no fuera una excepción, sino más bien la manifestación de una faceta de Torrance que él solía ocultarle. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Lo mismo que pensábamos hacer, respondió Ebner con calma. Pero ahora seremos aún más cuidadosos. Mañana por la mañana iremos a tu casa a ver si Torrance ha cambiado las cerraduras. Si es así, llamaremos a la policía y les explicaremos la situación. Si no, intentaremos hablar con él. En cualquier caso, estaré a tu lado y no dejaré que te intimide ni te manipule. Bryce asintió, sintiendo miedo y alivio al mismo tiempo. Miedo por el enfrentamiento que se avecinaba con Torrance y alivio porque su padre estaba allí para ayudarla a superarlo. Gracias, papá, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti. Estarías bien, respondió Ebner con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees, Bryce. Siempre lo has sido. Es solo que a veces todos necesitamos un poco de apoyo. Aquella noche, tumbado en la cama de la habitación de invitados de Lynette, Bryce no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en Torrance, en sus 6 años juntos, en cómo su relación había cambiado gradualmente. Estaba ciega ante los signos evidentes de que su matrimonio hacía tiempo que había dejado de ser una relación igualitaria. ¿O simplemente no estaba dispuesta a admitir lo evidente porque tenía miedo al cambio? ¿Y ahora qué? ¿Merece la pena intentar salvar la relación? ¿O era mejor admitir la derrota y seguir adelante? Estas preguntas se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta hasta que finalmente el cansancio hizo mella en ella y cayó en un sueño intranquilo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ebner Kingsley recopilaba metódicamente información sobre su yerno, llamando a viejos amigos y colegas, comprobando las bases de datos financieras y legales a las que tenía acceso. Siempre había sido un protector por naturaleza, y ahora su hija necesitaba protección más que nunca, y estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudarla a salir de esta situación con las menores pérdidas posibles, tanto emocionales como económicas. La mañana en su nuevo hogar recibió a Torrance con la brillante luz del sol que entraba por las ventanas apagadas. Se despertó con la cabeza pesada, consecuencia de los excesos de la noche anterior. Durante los primeros minutos no entendía por qué estaba tumbado solo en una cama enorme, pero luego volvieron poco a poco los recuerdos de su pelea con Bryce. Se incorporó lentamente, arrugando la nariz por el dolor punzante en las sienes. El reloj marcaba casi el mediodía. Había dormido toda la mañana. Pero ¿qué importaba? No tenía prisa. Nadie le esperaba en el trabajo. Nadie le pedía un informe sobre sus planes para el día. Cuando bajó a la cocina, Torrance encontró restos de la cena de anoche. Copas de vino sin terminar, restos de comida, servilletas esparcidas. Decidió que limpiaría más tarde, pero ahora lo único que necesitaba era un café para poner en orden sus pensamientos. Mientras la cafetera zumbaba, se asomó a la ventana y contempló el amplio jardín. Ahora es todo mío, pensó con una repentina satisfacción. Claro, técnicamente la casa pertenecía a Bryce, pero ¿no eran marido y mujer? ¿No deberían compartirlo todo a partes iguales? Torrance recordó la expresión de Bryce cuando le exigió el 50% de sus ingresos. Primero desconcierto, luego sorpresa, luego decepción. Quizás se había pasado un poco, pero ¿no se lo merecía? Todos estos años lo había menospreciado,
fingiendo que apoyaba su carrera musical, cuando en realidad pensaba que era un perdedor que vivía de ella. Con una taza de café en la mano, Torrance recorrió la casa, saboreando el espacio y el silencio. 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, un amplio salón, un comedor, una cocina más grande que todo su antiguo piso, y lo más importante, el ático, su futuro estudio. El lugar donde por fin podría crear la música que haría famoso su nombre. El ático ya estaba lleno de cajas con su equipo, que había empezado a desembalar ayer. Torrance encendió el sintetizador, se puso los auriculares y se sumergió en la creación de una melodía. La música siempre había sido su refugio, una forma de evadirse de la realidad, sobre todo cuando esa realidad no cumplía sus expectativas. Pasaron unas horas volando, experimentó con sonidos, grabó fragmentos cortos, los combinó de diferentes maneras. Nada extraordinario, pero el proceso le fascinaba. Le hacía olvidar la resaca y la pelea con su mujer. Cuando el estómago le rugió de hambre, Torrance bajó a la cocina. Había sobras de la cena de anoche en la nevera, que calentó en el microondas. Echaba de menos el talento culinario de Bryce, que siempre cocinaba algo especial, atendiendo a sus gustos y preferencias. Volverá, pensó Torrance con seguridad, masticando la pasta enfriada. ¿A dónde iría? Este era su hogar, su sueño. Quizá pasaría la noche en casa de un amigo. Se refrescaría y se daría cuenta de que él tenía razón. Hablarían, llegarían a un acuerdo. Quizá no el 50%, pero sí el 30% que ella debería pagarle por todos los años de manutención. Después de comer, encendió la televisión del salón, la enorme pantalla de plasma que habían comprado al mudarse. Sentado cómodamente en el sofá con una botella de cerveza, Torrance cambió de canal, sintiéndose el dueño del lugar. Sí, esta era la vida que se merecía. Una casa lujosa, todo lo que necesitaba para crear, sin preocupaciones por el dinero. En algún lugar del fondo de su mente se cernía el pensamiento de que había cometido una injusticia con Bryce, pero Torrance lo ahuyentó con cuidado. Era culpa suya. Si ella le hubiera consultado sobre la herencia desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Habrían decidido juntos cómo manejar el dinero, pensando en los intereses de ambos. Pero ella había actuado sola, ignorando su opinión, tratándole como a un niño incapaz de tomar decisiones importantes. Hacia el anochecer, Torrance recordó su promesa de cambiar las cerraduras. En realidad no había planeado hacerlo. La amenaza era más una reacción emocional que una intención real. Además, no tenía ni idea de cómo cambiar cerraduras. Pero la idea de que Bryce pudiera volver en cualquier momento le incomodaba. Quería encontrarse con ella en sus propios términos, cuando estuviera listo para hablar. Torrance cogió el teléfono y empezó a buscar servicios de cambio de cerraduras. Para su sorpresa, encontró una empresa dispuesta a venir esa misma tarde. Una hora más tarde, el capataz ya estaba en la puerta, evaluando el frente del trabajo. ¿Todas las puertas exteriores? Preguntó el capataz, un hombre corpulento de mediana edad con herramientas en las manos. Sí, asintió Torrance, sin pensar en las implicaciones legales de sus acciones. El trabajo duró unas 2 horas. Cuando el capataz terminó, le entregó a Torrance 3 juegos de llaves nuevas y una factura inesperadamente alta. Las llamadas urgentes cuestan más. Se encogió de hombros, notando la sorpresa en la cara del cliente. Torrance pagó sin rechistar. Al fin y al cabo, ni siquiera era su dinero. La tarjeta de crédito que utilizó para pagarlo estaba vinculada a la cuenta de Bryce. No se le escapó la ironía de la situación. Había utilizado el dinero de su mujer para mantenerla fuera de su propia casa. Al cerrar las puertas con las nuevas llaves, Torrance sintió una extraña satisfacción. Ahora la casa estaba realmente bajo su control. Bryce tendría que negociar con él si quería volver, y él dictaría las condiciones. Torrance se encontró a la mañana siguiente de mejor humor. El dolor de cabeza había desaparecido, y con él el vago sentimiento de culpa. Estaba seguro de haber hecho lo correcto al proteger sus intereses. Después de todo, ¿no era eso lo que Bryce le había estado diciendo todos estos años? Que fuera más responsable, que pensara en el futuro, que se preocupara por la estabilidad financiera. Después de desayunar, volvió a subir al desván y siguió trabajando en la música. El tiempo pasó volando mientras estaba inmerso en el proceso creativo. Solo un rugido en el estómago le recordó que ya había pasado el mediodía. Al bajar a la cocina,
Torrance se dio cuenta de que la comida se estaba acabando. Debería haber ido a la tienda, pero no le apetecía salir de casa. ¿Y si Bryce decidía volver justo en su ausencia? Por supuesto, ahora no tenía las llaves, pero quién sabe lo que se le ocurriría. Pidió comida a domicilio a través de la aplicación y mientras esperaba al repartidor, decidió poner orden en la cocina. No es que le importara especialmente el desorden, pero si Bryce volvía y veía que estaba haciendo un gran trabajo con las tareas domésticas, reforzaría su posición. El timbre sonó 40 minutos después. Torrance abrió, esperando ver a un repartidor con bolsas de comida, pero en su lugar un hombre alto y canoso con un traje impecable estaba de pie en el umbral. Ebner Kingsley, el padre de Bryce, lo miraba con expresión impenetrable. «Hola, Torrance». La voz de Ebner era tranquila y firme, pero había acero en sus ojos grises, tan parecidos a los de su hija. «¿Puedo pasar?» Torrance estaba confuso. No había esperado una visita de su suegro, y menos tan pronto. Al parecer, Bryce se había puesto en contacto con su padre y le había contado su versión de la historia. Y ahora Ebner estaba aquí para proteger los intereses de su hija. «Claro, pasa». Torrance dio un paso atrás, dejando que su suegro entrara en la casa. A pesar de su tensión interior, intentó parecer confiado. «Bryce no está en casa». «Lo sé», contestó Ebner secamente, entrando en el salón. «Está en casa de su amiga Lynette después de que la echaras de su propia casa». «Yo no la he echado», objetó Torrance, siguiéndole. «Nos peleamos y ella decidió marcharse». «Zachary, después de que le cobraras el alquiler y la amenazaras con cambiar las cerraduras». Ebner echó un vistazo al salón, observando el desorden y las botellas de cerveza vacías. «Veo que ya has cumplido tu amenaza». Torrance parpadeó sorprendido. ¿Cómo sabía su suegro lo de las cerraduras nuevas? ¿De verdad había intentado entrar antes de llamar? «El servicio de seguridad al que llamaste ayer pertenece a un viejo amigo mío», explicó Ebner, como si le leyera el pensamiento. «Me informó de un encargo urgente para cambiar las cerraduras de la casa de mi hija. Es una situación insólita, ¿no cree?» Torrance sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. No esperaba que sus acciones se conocieran tan rápidamente, sobre todo ante un suegro con contactos en la ciudad. «Mire, señor Kingsley», comenzó tratando de ordenar sus pensamientos. «Hubo un malentendido entre Bryce y yo. Actué emocionalmente, lo admito, pero ella también se equivoca. Compró esta casa sin mi consentimiento, usando dinero que legalmente es de nuestra propiedad conjunta». «¿Eres abogado, Torrance?», preguntó Ebner con calma, sentándose en su silla y señalando a su yerno el sofá de enfrente. «No, pero...» «Y yo soy abogado», le interrumpió Ebner, «desde hace 37 años, y puedo decirle con certeza que, según las leyes de su estado, una herencia recibida por uno de los cónyuges no es un bien adquirido conjuntamente. Bryce tenía todo el derecho a disponer de ella como mejor le pareciera». Torrance guardó silencio, tratando de digerir la información. Estaba seguro de que legalmente tenía derecho a una parte de la herencia de su mujer. Todos estos años habían vivido del dinero compartido, tomando juntos las decisiones financieras. Más exactamente, Bryce ganaba y él decidía cómo gastarlo. Pero incluso dejando de lado el aspecto legal, continuó Ebner, hay una cuestión moral. Bryce le apoyó todos esos años sin pedir nada a cambio. Y cuando por fin decidió perseguir su sueño, no solo no la apoyaste, sino que intentaste aprovecharte de la situación. «Eso no es verdad», Torrance estaba indignado. «Siempre he apoyado a Bryce. Solo creo que deberíamos tomar decisiones importantes como esta juntos». «¿Cómo la decisión de dejar tu trabajo y dedicarte por completo a la música?», preguntó Ebner con una ironía apenas perceptible. «¿Consultó Bryce contigo antes de asumir todos los compromisos financieros?» Torrance apretó los puños, sintiendo cómo crecía su irritación. No esperaba que la conversación tomara ese cariz. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, dándose por vencido. «Quiero que mi hija pueda volver a su casa y vivir allí en paz», respondió Ebner. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de la chaqueta. Era el extracto bancario de Bryce de los últimos 3 meses. Varias transacciones están resaltadas con un marcador. Las cantidades transferidas a su cuenta personal. Durante los 2 últimos años ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero de la cuenta conjunta a la suya propia.
pequeñas cantidades que Bryce podría no haber notado. En total, casi $15,000. Torrance se quedó en silencio pensando frenéticamente en cómo salir de la situación. No es lo que piensas, dijo al fin. He estado ahorrando dinero para hacerle un regalo a Bryce. Quería darle una sorpresa en nuestro aniversario. ¿2 años? Ebner enarcó una ceja. ¿Y qué clase de regalo era ese que requería tantos preparativos? Un viaje, respondió rápidamente Torrance. Estaba planeando un viaje a Europa. Bryce siempre había soñado con ver los jardines de Versalles. Ebner lo miró con una expresión ilegible. Torrance, me he pasado la mañana revisando tus finanzas. Ese dinero no está en tu cuenta. Se gastó casi inmediatamente después de la transferencia, sobre todo en compras en tiendas de música, juegos en línea y pagos regulares al bar de Jerónimo. Torrance sintió que el color le inundaba la cara. Realmente estaba gastando ese dinero en alcohol y entretenimiento, por no hablar de Bryce. Ebner sacó otro documento. Este era particularmente interesante. Una tarjeta de crédito a nombre de Bryce que ella no sabe que existe. Usted la emitió utilizando sus datos, y en el último año ha acumulado una deuda de $7,000. Torrance se puso pálido. Se suponía que nadie conocía esa tarjeta. La había solicitado por Internet, utilizando los datos de Bryce, y había dado su dirección de correo electrónico para la correspondencia. Esto es ilegal, Torrance, continuó Ebner en el mismo tono tranquilo. Es un fraude de identidad, y es un delito. ¿Me está amenazando? Summerson. Torrance trató de tomar la ofensiva, aunque sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Solo expongo los hechos, se encogió de hombros Ebner. Lo que hagas con ellos depende de ti. Y de Bryce, por supuesto. Volvió a guardarse los documentos en el bolsillo. Ahora sobre el desalojo ilegal de su esposa de su propia casa. Eso también va contra la ley, Torrance. No tienes derecho a negarle el acceso a su propiedad. No lo hice, intentó defenderse Torrance. Solo quería que se diera cuenta de la gravedad de la situación. Cambiando las cerraduras, Ebner enarcó una ceja. Es un método interesante. ¿Sabes lo que dice la ley al respecto? Se llama detención ilegal de bienes. Y también hay penas para eso. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó finalmente, dándose por vencido. Quiero que mi hija pueda volver a su casa y vivir allí en paz, contestó Ebner. ¿Sin amenazas, manipulaciones ni fraudes financieros? ¿Y qué sugiere usted? Ebner miró atentamente a su yerno. Tienes dos opciones, Torrance. Una, haces las maletas y te vas. No te acusamos de fraude, no exigimos el reembolso del dinero robado. Simplemente desapareces de la vida de Bryce y empiezas de cero. ¿Y la otra? Preguntó Torrance con voz ronca. 2. Elige la vía legal. Una denuncia policial por fraude con tarjeta de crédito, una demanda para recuperar los fondos malversados, quizá incluso una causa penal, además de un divorcio en el que, teniendo todo en cuenta, es poco probable que consigas algo más que tus pertenencias personales. Torrance permaneció en silencio, dándose cuenta de lo desesperado de su situación. Nunca se había dado cuenta de que sus mezquinas maquinaciones financieras podían tener consecuencias tan graves. Tienes hasta mañana para tomar una decisión, dijo Ebner poniéndose en pie. Bryce estará de vuelta en su casa mañana al mediodía. Para entonces, o se marcha amistosamente, o iniciaremos el proceso legal. Si no acepto ninguna de las dos opciones, preguntó Torrance desafiante, aunque se daba cuenta de la inutilidad de la resistencia. Entonces llamaremos a la policía ahora mismo, contestó Ebner con calma. Desalojo ilegal, posesión de bienes ajenos, fraude con tarjeta de crédito, más que suficiente para proceder a una detención. Pero prefiero resolver esto pacíficamente, por el bien de Bryce. Ya ha sufrido bastante. De acuerdo, dijo finalmente Torrance. Iré, pero necesito tiempo para recoger mis cosas y encontrar un lugar donde vivir. Hasta mañana al mediodía, repitió Ebner. Ni un minuto más, y deja las llaves sobre la mesa de la cocina. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Una cosa más, Torrance. He bloqueado todas las tarjetas de crédito de Bryce, así que si pensabas hacer algún retiro de última hora o grandes compras, no te molestes. Con esas palabras, Ebner se marchó, dejando a Torrance aturdido. Solo ahora que su suegro ya no estaba, se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe. No solo había perdido a su mujer y su hogar, sino que podía perder su libertad si Ebner decidía seguir adelante.
Torrance subió lentamente al primer piso y empezó a hacer las maletas. 6 años de vida con Bryce habían cabido en unas cuantas maletas y cajas. Era sorprendente las pocas cosas de verdadero valor que tenía, sobre todo ropa, equipo de música y una colección de discos de vinilo. Su situación era desesperada. Ebner Kingsley le había superado completamente, reuniendo metódicamente pruebas de todas las maquinaciones financieras. A Torrance solo le quedaba cumplir y esperar que Bryce y su padre mantuvieran su palabra y no le demandaran. Bryce estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de su padre, mirando por la ventanilla las familiares calles de Decatur. Se dirigían hacia su casa, una casa que debería haber sido un sueño hecho realidad, pero que se había convertido en un campo de batalla. Sentimientos contradictorios luchaban en su interior. Miedo ante su inminente encuentro con Torrance, ansiedad por el estado de la casa, incertidumbre sobre su decisión. ¿Se encuentra bien?, preguntó Ebner, mirando brevemente a su hija. No estoy segura, respondió Bryce con sinceridad. Todo está sucediendo demasiado deprisa. Hace 3 días tenía un marido y una casa nueva, y hoy sigues teniendo un hogar, le recordó su padre con dulzura. Y la oportunidad de empezar de nuevo. Bryce asintió, recordando su conversación de ayer. Después de la reunión con Torrance, Ebner había vuelto a casa de Lynette y le había contado a su hija lo que había descubierto. Transferencias sistemáticas de dinero, una tarjeta de crédito secreta a su nombre. Bryce estaba conmocionada. Sabía que su marido no siempre había sido sincero con ella, pero nunca había sospechado tal escala de engaño. Había un camión aparcado en la entrada y varias cajas y maletas aparcadas junto a la entrada. Torrance estaba aquí, listo para irse. El corazón de Bryce latía con más frecuencia. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Ebner, aparcando detrás del camión. No, negó Bryce con la cabeza. Tengo que hacerlo sola. Caminando hacia el porche se detuvo frente a la puerta. ¿Debía llamar a su propia casa? Pero antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió. Torrance estaba en el umbral, pálido e hinchado, pero bien vestido. Bryce, dijo su nombre sin mucha emoción. Te estaba esperando. Hola, Torrance. Intentó hablar con calma, aunque todo en su interior se agarrotaba. Hubo una pausa incómoda. 6 años juntos, y no tenían nada que decirse cuando se separaron. He empaquetado todas mis cosas, dijo finalmente Torrance, dando un paso atrás para dejarla entrar en la casa. Los de la mudanza las recogerán dentro de una hora. He quedado en casa de Huxley por primera vez. Bryce asintió, entrando en el vestíbulo. La casa tenía casi el mismo aspecto que cuando ella la había dejado, solo que más descuidada. Botellas vacías sobre la mesa de centro, platos sin lavar en la cocina, pertenencias desparramadas. Torres nunca se había caracterizado por la pulcritud. ¿Te lo dijo tu padre?, preguntó Torrance, siguiéndola a cierta distancia. Sí, respondió Bryce con sencillez. ¿Y tú le crees? ¿Crees que te he mentido? Bryce se detuvo y se volvió hacia su marido. ¿Hay alguna razón para no creer? ¿Niegas que transferiste dinero de nuestra cuenta conjunta a la tuya? ¿Niegas que pusiste una tarjeta de crédito a mi nombre sin que yo lo supiera? Torrance bajó los ojos, un gesto que fue más elocuente que cualquier palabra. No quería que esto acabara así, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondió Bryce con sinceridad. Pero quizás sea mejor para los dos. ¿Mejor? Torrance sonrió con amargura. Estoy perdiendo mi casa, mi mujer, todas mis perspectivas. ¿Qué es lo mejor? No pierdes perspectivas. Bryce sacudió la cabeza. Tienes la oportunidad de empezar de cero, sin mentiras, sin la necesidad constante de ser manipulado. Tienes la oportunidad de ser tú mismo, Torrance. ¿Y qué soy yo sin ti? Había auténtico dolor en su voz. Todos estos años has sido mi ancla, mi roca. No, objetó Bryce en voz baja. He sido tu cartera, tu excusa para la inacción. Esa no es una relación sana, Torrance. Ni para ti, ni para mí. Siento cómo han acabado las cosas, dijo por fin. Realmente te amaba, Bryce. A mi manera. Lo sé, sonrió débilmente. Y sí que te quería, pero a veces el amor no basta. Torrance se marchó sin mirar atrás. Bryce se quedó junto a la ventana, viéndole meter la última de sus maletas en la parte trasera del camión, hablar con el conductor, subir al taxi, que pronto desapareció al doblar la esquina. Solo entonces se permitió respirar hondo.
6 años de su vida acababan de irse en un taxi, dejándola sola en la casa grande. Extrañamente, en lugar de vacío o pena, sintió alivio y libertad. Bryce pasó los meses siguientes acondicionando la casa y el jardín. Ebner volvió a casa, pero la llamaba a menudo para interesarse por sus progresos. Lynette se convirtió en una visitante asidua, ayudando a elegir muebles, cortinas y decoración. La casa se fue transformando poco a poco, convirtiéndose en un reflejo de la personalidad de Bryce. Elegante, acogedora, llena de luz y verdor. Pero su principal pasión era el jardín. Cada mañana se levantaba al alba y trabajaba en él hasta que empezaba la jornada laboral. Por las tardes, cuando volvía del trabajo, se ponía los guantes y se sumergía en la creación de su pequeño paraíso. Primero limpia el terreno de maleza y basura, evalúa el estado del suelo y elabora un plan de plantación. Luego empezó a hacer realidad sus ideas. Terrazas con parterres de varios niveles en el patio trasero, un jardín de rosas en memoria de su abuela Eleanor, un tobogán alpino con especies raras de plantas, un pequeño estanque con nenúfares. Trabajar en el jardín no era solo un pasatiempo para Bryce, era una terapia. Cada planta plantada, cada piedra colocada con sus propias manos, cada banco colocado en un rincón sombreado, se convertían en símbolos de su renacimiento. En el proceso de creación del jardín, se estaba recreando a sí misma, más fuerte, más segura, más independiente. 2 meses después de la marcha de Torrance, llegaron los papeles del divorcio. Bryce los firmó sin vacilar. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, y no se arrepentía de nada. En la oficina de Greenhaven, Bryce también empezó a tomar más iniciativas. Propuso varios proyectos innovadores que fueron acogidos con entusiasmo. 6 meses después de divorciarse, le ofrecieron un puesto de diseñadora jefe con la posibilidad de trabajar en parte desde casa. Era el compromiso perfecto, unos ingresos fijos en la empresa y la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos. Bryce instaló una espaciosa oficina en el ático, con grandes ventanales que daban al jardín. Allí trabajaba en bocetos y recibía cada vez más clientes. Exactamente un año después de mudarse a la casa, Bryce decidió organizar una pequeña recepción para clientes potenciales. Su jardín estaba en plena floración. Las rosas de junio llenaban el aire de dulce fragancia. Las peonías mostraban sus lujosos capullos. Las clemátides envolvían unos arcos instalados especialmente para la ocasión. Los invitados empezaron a reunirse a la hora prevista. Propietarios de grandes fincas, representantes del ayuntamiento encargados del paisajismo, clientes particulares que soñaban con un hermoso jardín. Bryce se reunió con ellos en la veranda, elegante con un sencillo vestido de lino color marfil. Bienvenidos al jardín de Eleanor. Bautizó su proyecto en honor a su abuela, cuyo legado lo hizo posible. La visita comenzó en la entrada principal, donde Bryce creó un arreglo simétrico clásico de bojes y hortensias. A continuación, el grupo siguió un camino serpenteante que se adentraba en el jardín, donde la austeridad fue sustituida por un estilo más suelto y natural. Aquí quería mostrar la transición de un jardín formal a un jardín paisajista, explicó Bryce, señalando las líneas fluidas de los parterres y las hierbas ornamentales de crecimiento libre. Esto refleja mi filosofía de diseño, un equilibrio entre control y libertad. En la Rosaleda, el corazón del jardín, Bryce hizo una breve pausa para que los invitados pudieran saborear la belleza y la fragancia de las flores. A mi abuela le encantaban las rosas, dijo Bryce en voz baja. Ella me enseñó que la belleza requiere cuidado y paciencia, pero siempre recompensa a quienes están dispuestos a poner su corazón en ella. La visita terminó en el patio trasero, donde Bryce había dispuesto terrazas con parterres escalonados. Desde allí se veía todo el jardín, una elaborada composición de plantas, rocas, agua y elementos arquitectónicos. Esta es mi vista favorita, dijo Bryce. Desde aquí puedo ver todo el jardín y ver cómo los elementos individuales se unen para formar un todo. Los invitados aplaudieron, expresando su admiración. Tras la visita, muchos se acercaron a Bryce con propuestas concretas de colaboración, pidiéndole tarjetas de visita y concertando citas para hablar de proyectos. Al oscurecer, las luces del jardín se encendieron, creando una atmósfera mágica. Bryce contempló su creación,
la casa que realmente se había convertido en su hogar, y sintió una profunda satisfacción. El jardín que había creado era algo más que un espacio hermoso. Era un reflejo de su transformación interior. Cada planta, cada piedra, cada sendero tenía su lugar y su función, creando un conjunto armonioso. Al igual que cada experiencia, cada decisión, cada elección de su vida, la había conducido a este momento de armonía interior. Bryce se sentía por fin dueña de su casa, de su jardín, de su vida, y era una sensación maravillosa.